El tema obligado es el Evangelio de hoy, el Evangelio de el buen samaritano. A mí esta enseñanza me ha gustado mucho desde siempre, como muchos de ustedes, desde niño, que la escuché por primera vez, la historia del buen samaritano es una de las que se le quedan a uno en la mente, al igual que lo del arca de Noé, el paraíso, ¿verdad? Adán y Eva en el paraíso, cómo vivían, la creación misma también, de cómo Dios creó el cielo, y también, pues claro, las bodas de Caná, ya más adelante, eh, son de esas enseñanzas que se le quedan a uno muy grabadas. Y para mí, esa, la del buen samaritano, por mucho tiempo representó pues el ejemplo de cómo yo debo ayudar al necesitado. Desde niño es lo que uno aprende de esta lectura, de cómo está aquel hombre que fue golpeado y que fue saqueado, fue robado por unos ladrones en el camino, y lo dejaron ahí tirado. Y cómo pasa, ¿verdad? Pasan varias personas, entre ellas pues un sacerdote, y pues no lo ayudan. Estamos hablando de un sacerdote de aquel tiempo, un sacerdote judío, ¿verdad? No era un sacerdote católico, todavía no existían. Entonces, pero era al final de cuentas un representante de la iglesia, un representante del clero, de hombres espirituales, que al final de cuentas entonces sí viene representando a alguien de la iglesia, a alguien de la jerarquía que pudiera aplicarse a nuestros tiempos. Y pues sí representaba cómo nosotros debemos ayudar al que está en el camino. Pero luego, después, para mí tomó mucha más importante esta enseñanza bíblica, porque luego me di cuenta de que encerraba muchas más enseñanzas. Nos trataba de enseñar muchas más cosas de solo el hecho de que cuando nosotros veamos a un necesitado en el camino, que esté necesitado, que esté golpeado, que esté herido, pues que lo ayudemos. Va mucho más allá la enseñanza. E incluso va tan allá que nosotros como personas podemos ponernos en varios lugares, podemos ser varios personajes, no solo uno. Incluso si queremos ponernos en el papel de buen trabajador, de buen servidor. Ahora me explico. Ya lo comenté. Lo primero que se nos antoja o lo primero que nos llama esta lectura a reflexionar es cuánto nosotros ayudamos al que vemos en el camino que está necesitado. Ese es lo primero. Y esta enseñanza nos sirve para durante mucho tiempo de nuestra vida tratar de servir. Ser buen samaritano con el que lo necesita. Pero luego ya después descubrí que si nos ponemos a ver esta enseñanza bíblica, esta enseñanza de Jesús desde otro punto de vista, podemos poner en el lugar del buen samaritano a Jesús. Jesús es el buen samaritano que pasa por aquel camino y se encuentra con un hombre mal herido, un hombre golpeado, un hombre maltratado, un hombre que necesita. Y nos podemos ir más allá aún de no solo en sus necesidades físicas, sino espiritualmente. ¿Qué significa? Aquel hombre iba por el camino, iba por la vida, y ahí vamos nosotros caminando por la vida. Luego llegan los ladrones, llega el maligno, llegan las tentaciones, llegan las malas decisiones, llega el engaño, llega el pecado y nos asalta y nos gana. ¿Y qué pasa cuando nos vamos detrás del pecado? ¿Qué pasa? Tarde o temprano terminamos golpeados, malheridos, maltratados, sin posesiones y tirados por ahí. ¿Sí o no? Llorando por las noches, entristecidos, con nuestra alma ensombrecida, arrepentida, triste, y sentimos que el mundo se nos acaba. Ahí estamos, tirados, golpeados. ¿Por qué? Porque en el camino nos asaltaron los ladrones, llegó el pecado, la tentación, sucumbimos, caímos, fallamos, pecamos, y ahí estamos, tirados, golpeados, sangrando, llorando, sin futuro.
a veces sin dinero, sin familia, sin trabajo, sin nada. Y ahí estamos tirados en el camino. Y pasa mucha gente, e incluso muchas veces sí, sacerdotes incluso. Vamos con el sacerdote quizás a confesarnos y él no alcanza a tener tiempo o a entender nuestra necesidad que tenemos de compañía. ¿Y qué sucede? Pues sí, nos confiesa, así con cierta prisa a veces, si es muy larga la fila, y nos absuelve y nos vamos. Pero a veces no es la confesión lo que vamos buscando. Lo que vamos buscando es, sí, ok, fallé, pequé, aquí estoy, malherida, maltrecho, perdí todo, no tengo ya familia, nadie me quiere, nadie me comprende. Pequé, aquí está mi pecado, pero ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esto, de este problema, de esta situación de desesperación, de tristeza, de frustración en la que estoy? Y ahí estamos tirados en el camino. Literalmente podemos ver a veces a personas que han caído en el vicio del alcohol o de la droga, los vemos por ahí en alguna esquina. En la calle los vemos por ahí. Muchos ya de ellos donde muy sucios, desasiados, en donde ya ni en su casa los reciben. O quizá ya no tienen casa, ni siquiera son de nuestra ciudad, son de otro lugar. Literalmente podemos verlos ahí, pero también espiritualmente muchos estamos así. Muchos reímos durante el día, pero cuando llegamos a la soledad de nuestra recámara lloramos. Vemos a muchos que aparentemente tienen una vida muy feliz, de dispendio, tienen dinero, tienen todo lo que necesitan, pero cuando se encierran en el baño, lloran. Ahí estamos, pues, literalmente algunos maltratados por la vida y otros espiritualmente. Y entonces, aquí hablé ahorita de los sacerdotes para ejemplificar la figura del sacerdote de la lectura, porque la lectura nos dice que pasó un sacerdote y que no le hizo caso. Pero el sacerdote es ejemplo de los que estamos en la iglesia. No nada más son los sacerdotes los responsables. Nosotros también somos la cara de la iglesia, los que nos decimos católicos, y más aún, los que nos consideramos católicos comprometidos, somos también la cara de la iglesia. Entonces, ahí ese sacerdote está representándonos también a todos los que nos sentimos católicos comprometidos y que lo somos realmente. ¿Qué sucede? Pasa, lo vio y no lo atendió. Pero aquí viene entonces cuando digo que podemos poner a Jesús en la figura del buen samaritano, y entonces llega Jesús y nos atiende. Ahí, golpeados, sangrando, maltratados, olvidados. Cuando ya nadie nos quiere, nadie nos comprende, incluso ni nosotros mismos. Y ahí estamos ya tirados, abandonados. Y decimos incluso en la noche cuando nos vamos a dormir, Señor, si me llevas hoy en la noche no hay problema. Si no amanezco mañana, no hay problema, Señor. Ya no tiene caso. Ya no quiero sufrir, ya no quiero seguir así. Esta vida no tiene caso. Mira, Señor, si ahorita me duermo y ya no despierto aquí, ¿qué tiene? Ahí estamos ya, desesperanzados, desilusionados. Pero entonces, Él llega, ese buen samaritano que es Jesús, llega, ¿y qué dice la lectura? Que lo atendió, lo empezó a curar, lo empezó a sanar, y así empieza Jesús a trabajar, ahí donde estamos tirados en la calle donde ya nadie nos quiere, o aquí abandonados en nuestra casa donde ya nadie nos quiere, y Él empieza a trabajar en nuestro corazón, trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra mente, empieza a sanar nuestras heridas. Y luego que Él dice, no lo dejó ahí nada más, ya lo sané, ya lo curé, ahora sí aquí lo voy a dejar. No, dice que se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? A un mesón, a una posada. Entonces, aquel buen samaritano que es Jesús, nos recoge y entonces, ¿qué dice la lectura? Que lo llevó aquel hombre malherido al que ya le dio los primeros auxilios, ya medio lo volvió a la vida, se aseguró de que todavía estuviera vivo, así hace con nosotros, y entonces se lo lleva, lo sube
en lo que él iba, y se lo lleva a la posada. Y ahí lo sigue atendiendo. Fíjense, le renta un cuarto, ¿verdad? Lo lleva a un lugar donde ya no esté tirado donde estaba. Lo lleva y lo lleva a la posada y lo atiende. Aquí la posada, ¿qué representa? ¿Qué se imaginan que representa? Si ya nos pusimos en que el buen samaritano es Jesús y aquel hombre somos nosotros, en nuestra desesperación, en nuestras necesidades no solo físicas y económicas, sino también espirituales, en cualquier necesidad de abandono que estemos ya, maltratados en el camino, en nuestra vida, ya ahí muriéndonos, ya muriéndonos, sin esperanza, sin ilusión, ahí tirados en el suelo. Llega Jesús y nos lleva a la posada, y la posada, ¿qué es? Es la iglesia. Nos lleva a la posada. Y fíjense qué impresionante este punto en donde casi no le damos importancia en la lectura, a veces, la mayoría de las veces, es el hecho de que cuando él se va a ir, le dice al posadero, le dice al que atiende aquella posada, aquel hotel, le dice, aquí te dejo estos talentos para que los sigas atendiendo, te dejo estas monedas. Le deja dinero para que siga atendiendo a aquel hombre que estaba malherido, para asegurarse de que se sane completamente, de que descanse, de que se alimente, de que coma, de que agarre energías, para que se pueda levantar aquel hombre y pueda seguir viviendo y pueda seguir su camino. Y entonces aquí es donde llega un momento en donde nosotros podemos ponernos en otro papel en esta parábola.